Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a la Suma de los Mejores. Estamos con ustedes, los mejores. Primero los periodistas, luego el equipo técnico del canal CNC, pero los mejores sumando son ustedes, inteligentes, integrantes y calificados. Los televidentes y los internautas que nos pueden ver a través del canal CNC, primera plataforma, y nos pueden ver a través de Facebook Live, nos pueden ver a través de nuestras páginas, la de www.granciudad.net, la de www.devista.co y www.sinergiainformativa.com.co o .net o .net y .info y .news. Hola, un saludo muy especial para ustedes. A ver, ¿quién chistó primero? Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad. Qué chicaneadera la de Roger, porque tiene 200 dominios para que, no, mejor dicho, que 6. ponga medio sinergia. Obligatoriamente tiene que leer a Rogers, no hay forma en que se le vaya por otro lado. No, un saludo cordial para todos mis amigos aquí, mis colegas de la mesa, para todos los internautas, los televidentes que están con nosotros en este programa que es atemporal. Es cierto, se emite los jueves a las 10 de la mañana. Y los jueves a las 10 de la noche. Jueves a las 10 de la noche. Y los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche, pues estamos siempre circulando en las redes sociales, por eso es un programa atemporal. Muy bien, Rubén Benjumea. Muy contento de estar después de este descanso, no nos vimos hace 8 días, pero muy entretenido nuevamente estar acá con todo lo que ha pasado. ¿Por qué razón fue que una dificultad? No fue posible. Problemas técnicos. Bueno, vamos a empezar entonces, muchachos, con temas de los muchos que queremos tratar el día de hoy y depende pues del propio ritmo de nosotros. Nosotros tenemos un listado aquí larguísimo, pero ustedes saben que las discusiones se van suscitando y algunos temas se van alargando. Pero quiero empezar proponiendo el de la presunta inhabilidad del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, quien fue la segunda votación más importante en el país en su aspiración al Senado de la República en las elecciones del 11 de marzo. Más de 550.000 votos después de Álvaro Uribe Vélez, repito, la segunda votación más cuantiosa del país, pero se ha presentado una supuesta inhabilidad porque él, como representante legal de la corporación Visionarios, al parecer realizó un convenio, un contrato con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto, y eso supuestamente lo inhabilita para acceder a la curul. Ahí está sobre la mesa. ¿Quién quiere opinar al respecto? Juan Carlos. Yo. Sobre esta circunstancia me llama poderosamente la atención la posición del Consejo Nacional Electoral, que ha estado muy diligente frente al caso de Antanas Mockus y no ha hecho lo propio frente a otros candidatos a cargos de elección popular, porque ustedes en horas de la mañana, cuando hablábamos en radio sobre este particular, mencionaron un artículo donde, sí, artículo de la Constitución. Pero del artículo hay un ítem. El numeral. Un numeral, 12, exacto, un numeral del artículo que permite que así el Consejo Nacional Electoral no solamente hace el control antes y durante las elecciones, sino que también tiene la potestad de impedir que determinada persona electa pueda asumir la curul. Si quiere lo lee para continuar con la idea. Para que usted continúe. Artículo 265 de la Constitución Política de Colombia, numeral 12, decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad. Estoy hablando de una de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Decidir la revocatoria de la inscripción, eso ya no fue posible. No fue porque posible. Él se inscribió. Ahí no habían pruebas entonces. Pero dice, entonces, ante la presencia de una posible causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley, en ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos. Ahí es donde viene mi crítica. Ahí es donde se dice que si tiene la potestad el Consejo Nacional Electoral. Allí viene mi crítica. Si el Consejo Nacional Electoral no hizo el filtro en la inscripción, porque a mí no me van a decir que fue que las pruebas las consiguieron una vez se inscribió, eso ya venía con el ruido hace rato, o sea, las pruebas no se consiguieron ni en 1 ni en 2 meses, esas pruebas ya estaban, y el Consejo Nacional Electoral permitió que Antanas Mockus se inscribiera, permitió que gastara dinero, que gastara tiempo en toda su campaña. Suya, ¿cierto? Claro, esta es una opinión mía. Muy bien. Pero estoy opinando, perdóneme don Rubén, yo termino la idea para que no quedemos sueltos aquí. Sí. Entonces, esa es mi crítica. Y además,
con todo respeto lo digo, me parece que es el Consejo de Estado y la Sala Quinta, como lo ha dicho el doctor David Suárez y otros colegas abogados, quienes han dicho es que es el Consejo de Estado el que debe tratar este asunto. Sí, no debe ser el Consejo Nacional Electoral, así uno de los numerales de un artículo que usted acaba de mencionar le dé esa potestad. O si lo va a hacer, que lo hagan todos con todos los candidatos. Es que encuentro una diferencia muy particular con el caso de Antana Mocus, porque no lo hicieron con Norman Harry. Cuando fue concejal de Medellín, porque no lo hicieron con Johnson Galeano, porque no lo hicieron con Juan Diego Gómez, con Nicolás Albeiro, con tanta gente que los permiten, que los eligen, se posesionan, luego les toca demandar, gastarse un montón de plata, o sea, y después algunos pierden la curul, como el caso de Norman Harry. Si el Consejo Nacional Electoral tiene unos filtros y lo puede hacer también, hombre, hágalo oportunamente, o si no, deje el trabajo al Consejo de Estado, pero parece que está de alguna forma... lo que voy a decir suena muy pesado, no robándose, pero sí quitándole funciones al Consejo de Estado, en mi opinión. Es una presunción, como es opinión, sí, y, claro, como, esto es opinión. Y como en derecho, es que muy extraño lo de Mocus, donde hay dos hay como abogados, 20 opiniones. Hay 5 opiniones. Sí. Y la hermenéutica permite la interpretación, y en temas electorales, lo hemos dicho varias veces acá, hay mucha inseguridad jurídica en este país, no hay una definición clara. Entonces, aquí estamos planteando simplemente opiniones, una presunción de parte de Juan Carlos Hurtado. Yo le remato para darle la palabra a usted, Rubén, también con una presunción, y una opinión, es que no obsta el hecho de que no haya actuado igualitariamente o equitativamente con otros casos, no obsta que pueda aplicar la ley y la Constitución si ellas realmente le dan la competencia. Lo que pasa es que lo que dice aquí en el artículo 265 de la Constitución, numeral 12, me parece que es muy claro. Forzado no, me parece que es muy claro. Forzado la posición del Consejo Nacional Electoral en el caso de Mocus, lo siento, o sea, lo percibo forzado. Usted lo percibe. Yo no soy nadie para decirle al Consejo Nacional. ¿Usted lo percibe como persecución? Muy forzado, es que yo no había visto casos recientes, no había visto un solo caso reciente. Forzado es que le están corriendo mucho al tema, le están buscando el pelo al huevo, están acomodándolo todo de tal manera para que él no pueda asumir. Muy forzado, no debieron haberlo permitido, no lo debieron dejar, debieron permitir que él se inscribiera, si le iban a hacer ese desgaste tan grande, pienso yo. Es que no sé. Es que hay muchos vacíos en eso, don Roger, hay muchos vacíos. Yo por lo que usted está presumiendo que ellos sabían con antelación que Antanas Mocus tenía esa presunta inhabilidad. No, seguramente se dieron cuenta, es lo que uno presume, que se dieron cuenta posteriormente. Es más, se debieron haber dado cuenta, y eso es lo que, y enseguida vamos a tratar el tema, para darle ya el paso a Rubén, que tenga ganas de hablar. Eso es lo que deben hacer hoy quienes pretendan participar en las elecciones de octubre 27 del año entrante. Pero ¿cómo? ¿Cuáles inhabilidades? ¿Cuáles inhabilidades son las que seguramente van a vincular a uno o a otro? Por ejemplo, el día que se ha realizado este programa es 27 de junio. 28 de junio, o sea que ayer 27 se terminó, fue tiempo límite para que hubiesen renunciado quienes aspiren a un cargo de elección popular en las elecciones de 2019 y ojo, si pretenden cambiar funcionarios públicos o servidores públicos y quienes pretendan cambiar de partido. Yo les quiero dejar la pregunta en punta para que ya Rubén tome la palabra y no interrumpirnos tanto. Yo les pregunto, ¿usted sí cree, Roger, usted que está haciendo esa pedagogía, que hoy hay claridad para establecer muy bien las fechas de quiénes deben renunciar, en qué momentos, quiénes son ordenadores del gasto, quiénes no, quiénes deben renunciar? Vea, sobre eso, uno habla con 10 abogados expertos en ese tema y todos tienen posiciones distintas. O sea, todavía nuestra justicia, nuestro ordenamiento jurídico en el tema electoral tiene muchos puntos negros ahí, no sabe uno qué hacer, y por eso tantos hoy congresistas y tienen las dificultades que saben que tienen que contratar abogado porque hay unos limbos jurídicos que no se han podido resolver. Don Rubén Benjumé. Pues yo no sé ni ya qué voy a decir porque usted no dejó hablar. Para casa. Pero no hay problema. Muy horrible. No, qué pecado. No, mentiras, a ver. Con respecto a lo que ustedes han manifestado, pues es la discusión en el momento, que ya es competencia del Consejo de Estado de la Sala Quinta resolver el caso de Mocus. Sería lo ideal. Sí, inclusive usted mismo lo dijo. ¿Usted está firmando? Sí. Usted está viendo que es competencia del Consejo de Estado y no del Consejo Nacional Electoral. Exactamente, el Consejo Nacional Electoral está tan enredado que tuvo que aplazar el anuncio de esa noticia.
que estaba preparado para esta semana y la aplazaron para la primera semana del mes de julio. Ajá. Y presentaron como excusa el hecho de la invitación que les hicieron desde México para que trabajaran como o estuvieran como observadores internacionales en la elección presidencial del próximo domingo. Entonces ahí uno prevé. Ahora, con estatuto de la oposición aprobado, con una cantidad de cosas, uno percibe más o menos que el Consejo Nacional Electoral no se va a dar la pela de inhabilitar a uno de los senadores más de la oposición más votados que ha tenido los últimos años el país. O sea, por encima de Jorge Robledo, que sacó más de 500,000 votos. ¿Usted hace cuánto? Más de 200 que fue los que sacó Jorge. ¿Usted hace cuánto no veía al Consejo Nacional Electoral actuando de esta manera? Es que aquí ha habido toda clase de injusticias. El Grupo Mira se le vino a resarcir su derecho de todo lo que denunció el Consejo de Estado, ya terminando el periodo legislativo. Y entonces el Consejo Nacional Electoral hoy quiere demostrar que es muy diligente, pues está enredado también, porque aunque eso está ahí en el numeral que lo leyó Roger, no es como lo común que ellos hacen, pero sí deberían ser más juiciosos a la hora de hacer el filtro para inscribir la gente. Bueno, como esto no se va a resolver en esta mesa, entonces ahí quedó planteado sobre la mesa, ¿cierto? No, pero muy bien. Usted está muy inquisitivo. Ahí que está afirmando, está diciendo. ¿Usted por qué dice eso, Roger? No, estoy diciendo que es una audiencia, yo no me siento como ya como con miedo. Entiéndame como lo estoy diciendo. Tribunal. Es una presunción suya. No. Es para que le quede claro al televidente o al internauta, ¿sí me entiende? Porque ellos dijeron. Para que no se trata en ese sentido, se trata en el otro sentido. Oye, bueno, que quede la grabación suene. también. No, pero ojo con esto. Que no quede como si así está planteado en la norma. Esto es opinión. Eso es una opinión. Aunque usted leyendo una norma ahorita. Lo que yo digo la norma es una cosa, pero la interpretación de la norma y la ejecución de ella misma y la competencia, si es del Consejo Nacional Electoral o el Consejo de Estado, es otro cuento y termina siendo de parte nuestra una opinión. Le voy a dar un tipcito para que el televidente... Esto es más pedagógico. Sí, pero la pedagogía para que el televidente lo entienda. Un mismo tema llega vía tutela a distintos jueces. Es el mismo tema. Hablemos de un tema, derecho a la salud, necesito una medicina. Las dos tutelas son la misma petición, obviamente distintas personas, y un juez concede la tutela y otro no, y es el mismo tema. ¿Por qué? Porque en la interpretación puede haber muchas cosas y la norma es la misma, pero la interpretación es distinta. Muy bien. Segundo caso, entonces, para que tengamos en cuenta acá, tiene que ver con la consulta anticorrupción. Ay, Dios mío, ya es ley. La piedra usted con Perdón, la que la piedra. Sí, es que muy bien. Pero mire, hoy, por ejemplo, voy a contradecirme abiertamente. Desde el punto de vista de la opinión, me voy a contradecir. Yo que he sido defensor de los mecanismos de participación democrática. Lo convencieron. No, me convenció. ¿Quién me convenció? El mismo hecho. Esa bendita consulta popular anticorrupción que todavía no me convence. A ella sí. La consulta per se no me convence. De eso hablamos enseguida entonces. Vamos a los mensajes. CNC Clasificados. Ofrezca sus servicios. Su inmueble, arriéndelo. Eso que no usas, véndelo. Ofrezca o consiga empleo. Venda por televisión. Lo mejor para comprar, lo mejor para vender. Comunícate ya al 422-9958 o al WhatsApp 319-377-4376. CNC Clasificados, de todo para todos. En CNC te acompañamos siempre. Síguenos en Facebook, canal CNC Medellín. Twitter, @CNC Medellín. Instagram, CNC Medellín. Visítanos en www.canalcncmedellin.com.
Bueno, aquí estamos en la suma de los mejores, sumándose inteligentes, interesantes y calificados, ustedes, internautas y televidentes, qué maravilla. Bueno, la consulta popular anticorrupción tiene un fundamento que yo siempre he defendido, artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, mecanismo de participación democrática, reglamentado por una ley 1757 de 2015, aplaudiendo siempre la participación de la gente, yo, hasta este momento, por eso digo que me contradigo. Hombre, porque yo no creo en esa consulta popular anticorrupción. Y que eso lo diga Y Roger. sí, se pretende invertir 300.000 millones de pesos aproximadamente en algo que los expertos dicen, y yo me quiero meter ahí sí con opinión. Ahí me señalo a mí mismo, Juan Carlos, para que usted me entienda que no estoy señalando No se preocupe en el tanto, hágalo sentido, tranquilamente, no, en el es su sentido es derecho. para que, no, es para hacer la Libertad de diferencia. expresión. No, pero es que no se trata de eso, es para hacer la diferencia, porque al televidente muchas veces hay que hacer la diferencia si es información, si es opinión, si eso está escrito o no está escrito. Entonces, aquí hago la diferencia. Es que yo personalmente creo que gastarse 300.000 millones de pesos en una consulta anticorrupción, que ya en el ordenamiento jurídico existe, en su mayoría de sus puntos son 7, hombre, eso es un descaro, eso sí es corrupción. A eso me refiero. Y es un descaro, me parece a mí, máxime cuando tiene que sacar mínimo 12 millones y punta. Ajá. Cada quien. O sea, ese es del caudal electoral, es como ¿qué porcentaje? La tercera parte. La tercera. Lo que la ley 1757 dice es que es la tercera parte del censo electoral, que es 36 millones y punta. 36,600 y punta. Eso, entonces son 12 millones Tiene 200. que sacar 12, dígame cuándo No, y van a venimos sacar la mamados gente para venir después de todo de lo esa que ha mamera pasado. de la Ahora, primera, segunda me parece vuelta, que, consulta, me parece congreso. que también lo que ha afectado mucho lo de la consulta anticorrupción es quiénes son los que están liderando la Ajá. Eso también de que ha da mucho que generado decir. un tufillo, una halitosis crónica, el hecho de que Halitosis sea politiquera. una halitosis politiquera, sí, La cara de asco de- que sea Claudia Sí. López, después de toda la lora que ha dado, Grosera que es. grosera que es como el Ella es bien rifirrafe que grosera, tuvo pero la con insultan Ramos. y se si No, la y se insultan, ya indigna, y se y se victimiza. indigna, pero más Y bien pendejo, por grosera ejemplo, que en es. el caso de Ramos, que cayó redondo Claro. ante la temeridad de esta señora, Qué lo encartada. temeraria que es. Oiga, o sea, qué encartada pelear uno con ella. qué Estamos hablando encartada. del rifirrafe que tuvieron. sí, en sí, el pero Congreso. sigamos con lo de la Claro. consulta. Entonces, por ejemplo, está Claudia. Porque además está aspirando, se supone, es lo que dicen algunos. Pues es lo que se se comenta dice. que quiere aspirar a la alcaldía de Bogotá. Y que entonces esto es una un buen bandera, termómetro. y que esto es una bandera para ella pero, importante. pero por Claro, supuesto, papi. porque en nombre de la consulta, entonces va a empezar su campaña para empatar el próximo dónde me año. deja la compañera o sea, para Angélica, cómo es de enloquecernos también con de ese grosera? cuento. Angélica Lozano también es Y grosera. Angélica Lozano, indiscutiblemente, pues, no tiene huevo. O sea, por ahí salió a criticar a Falcao que por. Qué Pues, o sea, es que ¿Por qué? no, ¿Por se qué? pegan de un clavo caliente. ¿Por qué lo ¿Qué criticó? pasa? Angélica que- Lozano criticando a Falcao porque recuerden que en un partido, no recuerden cuál fue, pues se fue completamente evidente que Falcao de manera habilidosa generó Una una falta. falta a favor de Colombia en contra del otro equipo que terminó en un gol. Y que eso Sí. pasa en todos los equipos del mundo. Que pasa Esas y mañas. entonces empieza esta vieja esquizofrénica a hablar que esa es como la mentalidad del colombiano, hombre, va a la mierda, bueno, pues, entonces, venga, tampoco- usted me da un hilo- tampoco usted me da- para uno puede usted joder me da un tanto por elemento. estamos en un mundial donde le hemos Pero- bajado la Pero venga, usted espuma. me da un elemento para el tema de la anticorrupción, es que nosotros tenemos ya el ADN, entonces esa consulta va a acabar con el ADN que tenemos de ser los más vivos, de hacer lo que nos da la gana, el vivo vive del bobo, además porque hay algo que no ha mencionado Roger, que es el contenido fuerte de este asunto, es que en la consulta se está proponiendo una cantidad de cosas que ya normativamente lo tenemos, que lo único que hay Claro. que hacer es aplicar la norma. Mira, aquí para el tema de contratación hay filtros. Aquí para el tema de declaración de renta y para el cruce de toda la información financiera hay muchos filtros. Aquí hay normas Dos desde el ámbito preguntas. penal, civil, disciplinario, aquí hay de todo para poder, Ahí van tres para poder ser preguntas. o sea, para aplicar. Sí. Pero entonces por eso es que uno dice una consulta Sí. anticorrupción para que se aplique lo que no estamos aplicando. Exactamente, eso es lo Que que, va a lo que, tener- lo que se lamenta. Donde lo más Tres- sobresaliente es que bajarle el sueldo No, a qué los bobada, es una servidores, bobada. donde los que primero brincaron para hacerle campaña al abstencionismo fueron los jueces, Claro. los Magistrados, magistrados, toda esta gente de la rama jurisdiccional que no están de acuerdo con esa Porque, propuesta. por una razón muy sencilla. A ellos también Porque les es que, bajarían. primero, bajarle, además hay un elemento que es normativo. Dice David Suárez Tamayo, quien es experto en el tema, dice que
nuestra Constitución y nuestra ley no permiten que sea mediante consulta que se le pregunte a la gente si es bueno bajarle o no el salario a los congresistas y a los altos funcionarios del gobierno. Por una razón muy sencilla, porque temas que tengan que ver con presupuesto, que tengan que ver con tributación, ¿sí?, que tengan que ver con gastos, son de la competencia del Congreso y del Ejecutivo, no del pueblo. Entonces, ahí ya, de acuerdo con David Suárez, ahí ya se está violando la Constitución y la ley. Mire, mediante una consulta ya tenemos las normas. ya se está violando la Constitución y la ley. Eso no va en contra de lo que se supone debe ser transparencia total, que debe estar en el espíritu de una consulta anticorrupción. El carrusel de la salud, el cartel de la hemofilia en Córdoba, el cartel de los locos en la costa, en la Guajira o en Valledupar. ¿Eso qué tiene que ver con el salario del congresista? Si muchos congresistas han estado involucrados en esos carteles y la plata que ha circulado no ha sido por sus salarios, ha sido porque es que el grueso de la corrupción y del billete está en la contratación, no está en el salario. Antes, ojalá que todos en este país podamos tener buenos salarios. ¿Por qué? Hombre, porque si uno hace un esfuerzo académico, hace un esfuerzo laboral, lo lógico es tener una buena remuneración, eso no está mal. Lo malo es cuando usted tiene una buena remuneración y además acude a hacer una cantidad de intrigas para ganarse contratos y para incurrir en temas de corrupción, pero para mi concepto yo apoyo lo que dice David Suárez. Tenemos todo el tema normativo, apliquémoslo, gastemos esa platica en el sistema judicial. Eso es lo que a mí no me gusta de los políticos con cierta línea de izquierda, que quieren nivelar a todo el mundo, pero por debajo, pero por debajo, o sea, mientras, mejor dicho, porque hay gente que es perezosa y no le gusta progresar. Si los 50 millones de colombianos podemos acceder a papa y yuca, y el resto que se joda, no tampoco es así. Es que mira, Rubén, yo le complemento esa parte. A mí ese cuento de que todo tiene que ser por igual, ¿por qué? Es que hay gente, por ejemplo, que no le gusta trabajar, hay gente que no le gusta ser emprendedora, entonces vamos a castigar a quien quiere ser emprendedora, a quien quiere salir adelante, sea de la clase social que sea. Entonces por eso no puede ser una sociedad tan igual en el sentido estricto de la palabra, debe ser equitativa, sí, darle a todos, pero de acuerdo a sus necesidades y también a sus logros. Es que yo no puedo pretender que alguien tenga el mismo salario, alguien que se está capacitando, que hace un negocio, a quien no lo hace. Entonces, por eso a veces la izquierda quiere meter a todos en el mismo costal y eso a mí me parece que no es posible. Sí. Yo quisiera ver, por ejemplo, con todo este cuento de el estatuto de la oposición y toda la cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? Esto se va a poner bastante interesante por dos aspectos importantes. Lo primero, el próximo presidente solamente va a estar 4 años. Recuerden que reelección inmediata o posterior no existe en este país. Es una gran ventaja. Ya se había planteado desde la Constitución del 91, pero ya el estatuto de la oposición está aprobado y marchando, cosa que tienen mínimo 30 minutos de televisión en los mejores horarios AAA para que la oposición, es decir, para que Petro, Claudia, Jorge, Mocus, y de pronto accede tengan la oportunidad de hablar y contrarrestar las versiones. A mí me parece muy bien, pero lo que sí quisiera ver es, por ejemplo, cómo se va a juntar la oposición, que es dividida porque los 8 millones que sacó Petro no son de Petro, no son de él totalmente, para poder conciliar esa participación. Bueno, en todo caso, bueno, ahí como que se fue un poquito por un lado con lo de la oposición, pero vamos a redondear esto y quiero meter más allá, redondear lo el de tema la anticorrupción. La anticorrupción es que yo pienso que las banderas que deben ir al lado de la lucha anticorrupción tienen que ser las banderas de la legalidad, de la decencia, de la transparencia, ¿cierto? Sí. Del cumplimiento de la Constitución, de la ley. Lo tenemos en la Carta Política. ¿Cierto? Y eso supuestamente está ahí. Como un país y lo que uno ve en esta consulta anticorrupción es un espíritu incluso contrario a todo eso. Leas el preámbulo de la Constitución, sí, ahí está. Pero lo que uno ve son unas banderas contrarias a estas. Se empieza con el engaño, imagínese. Usted leyendo el preámbulo sabe. Espere, viene Juan Carlos, escúchame esto, antes de que no piense en el preámbulo, concéntrese en este pedacito. Que habla de un Estado social de derecho. Sí, pero espere, no, olvídese de eso. Mire lo elemental es, levantan para que la Registraduría Nacional del Estado Civil les acepte el número de firmas necesarias inicialmente para poder seguir el proceso de la consulta popular anticorrupción que se va a llevar a cabo el 26 de agosto, tenía que conseguir firmas con la gente. Y la gente firmó por una cosa, engañada. Muchos, a mí me consta, yo lo vi, escuché a mucha gente quejándose de ello.
llamaron a la gente a votar, a inscribirse para bajarle el sueldo a esos sinvergüenzas congresistas. Entonces, en este país lleno de resentidos, Claro. lleno de gente que quiere las cosas por debajo, Pulpita. inmediatamente dijo, yo firmo, y así fue que consiguieron muchas de las ¿Y firmas. qué le parece a usted No con quiero eso? decir que sea que, Malo, así bueno. que haya sido todo así, pero yo sí vi y sí escuché el discursito de hay que firmar para que le rebajen el Sí. sueldo a los congresistas. Sí, pero eso no fue escondido. Todo el mundo en las calles yo veía lo No, mismo, pero lo que le estoy diciendo ese a es el usted, gancho. exactamente, es un gancho que me parecía a mí Falto de engañoso. ética, ¿Por qué? engañoso. Ok. Porque es medio verdad. Sí, Eso. era uno de los elementos, pero Es no una de las todos los preguntas. elementos. Es una de las preguntas. Lo que yo digo es que cómo conseguir a la gente, si le preguntan por muchos de los otros aspectos contemplados en las 7 preguntas, mucha gente ni se habrá enterado y habrá dicho, eso no tiene sentido, pero claro, recurrieron fue a lo visceral Claro. de mucha gente. Roger, Bueno, usted tiene ahí la Constitución. ¿sí qué quiere? Deme gusto, léame solamente gusto, el preámbulo. El preámbulo, porque en el preámbulo está el sentido de por qué Colombia no necesita ese tema de esas consultas anticorrupción, porque la voluntad política que está en la Carta nos habla de unos principios que efectivamente tratan de que esto es una sociedad, de un país de socialdemócrata, Estado social de derecho. Entonces, Vea, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Eche el invocando a la carreta, con el fin de fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona lo siguiente. Entonces usted se refiere es al artículo 1. Sí. Colombia es un Estado social de derecho, ahí tiene. organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, Entonces. democrática, participativa y pluralista. y entonces. Y aquí es donde vienen los principios. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. con eso, ¿para qué consulta? Y Si se supone que si tenemos todos esos principios ahí, en la carta política, en el preámbulo, los debemos es cumplir. Y para Pero- eso tenemos código penal, tenemos los códigos, tenemos todos los filtros, las normas, habidas y por haber, para que esos principios se puedan Pero cumplir. en particular con el tema que nos trae antes de que nos vamos a comerciales, hay en el Código Penal colombiano, hay unos artículos que están definidos Bueno. para atacar y sancionar a quienes infrinjan normas relacionadas con la corrupción. Vale. En el código, existe Código Anticorrupción, Tenemos convenios Estatuto internacionales, de Anticorrupción. todo tenemos aquí. Existen muchas maneras Eso. de Convenios. atacar la corrupción. Existe la Ley 80 de 1993, que es la de la contratación estatal. Mejor dicho, normatividad es mucho, es lo que quiere decir Juan Carlos, Eso. y en eso estamos de acuerdo. Tanta normatividad que lo que uno quisiera es que realmente la pongan Se en aplique. práctica. Bueno, otro corte para mensaje, ya regresamos. CNC Clasificados. Ofrezca sus servicios. Su inmueble, arriéndelo. Eso que no usas, véndelo. Ofrezca o consiga empleo. Venda por televisión. Lo mejor para comprar, lo mejor para vender. Comunícate ya al 422-9958 o al WhatsApp 319-377-4376. CNC Clasificados, de todo para todos.
otro tema que tiene que ver con las elecciones del año entrante. Claro. Y entonces vamos a hablar de inhabilidades para las elecciones del 27 de octubre de 2019, en las que vamos a elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, que son los miembros de juntas administradoras locales. Y ya debieron, hasta el día de ayer, haber renunciado. Estoy hablando del 27 de junio, haber renunciado quienes son funcionarios públicos, pero fundamentalmente que sean nominadores del gasto, ¿es que se dice? Ordenadores del gasto. ¿Por qué? Porque las elecciones, repito, son el 27 de octubre. Las inscripciones para participar en esas justas electorales son 4 meses antes de las elecciones. Entonces son octubre a septiembre, a agosto, a julio, a junio. O sea, 27 de junio empiezan las inscripciones, 27 de junio del año 2019. entrante. Y como dice que 12 meses antes de las inscripciones, mejor dicho, Ya. no hay vuelta de hoja, ya debieron haber renunciado. Y yo no he visto casi renuncias. Yo no sé, por ejemplo, el gabinete departamental, ¿quién ha renunciado? Del gabinete departamental No he de escuchado Antioquia. Pero ellos tienen más tiempo. Más tiempo. ¿Por Pues, qué? es lo que yo decía de Ellos las lagunas tienen- que hay jurídicas ¿Por sobre qué? esos temas. ¿Por Lo qué? que pasa es, Javier, según lo entiendo yo, porque sin ser abogado, pues también... No, yo soy abogado y no conozco está ese el mismo tema. limbo. Entonces, una cosa es, o sea, cuando yo soy servidor, o sea, cuando yo soy concejal o diputado, pertenezco a un partido X. Si yo quiero lanzarme a una campaña posterior, es decir, a la del 19, por un partido distinto, yo tengo que renunciar un año antes de la inscripción porque me tengo que inscribir por un partido Para distinto. que no haya doble Para que no haya doble militancia, ¿sí o no? Sí. Está como claro. Por ahí vamos bien. Exacto. Pero usted Por no me ha ese respondido lado. la pregunta. Exacto. Pero ¿y los funcionarios públicos? Pero los funcionarios, porque es que el funcionario no pertenece a un partido, o sea, no tiene esa dignidad por un Pero, Pero- puede ser ordenador de gasto. Mauricio Tobón Claro, Franco, pero ya pues, es por como un año en la ejemplo. Por ejemplo, elección. Mauricio Tobón es Un ordenador de ejemplo. gasto, del IDEA, el gerente. Exacto, y además Como de a mí que es centro que él no democrático. ordena, porque como Mocus, él no ordena, es el representante legal, el caso de Mocus que es el representante legal, pero no ordena gasto. Es ahí, pues, sí, y es la figura principal O de sea una- que él Qué vaina. tiene, Sí. o sea que supuestamente él tiene hasta el 27 de octubre para renunciar. Hasta el 26. Mauricio Tobón, 26 de octubre. por ejemplo. Yo ahí Es tengo que, mi inquietud, yo porque digo que hay también, muchas yo lagunas también, ahí, hermano. sinceramente. Yo pensé que todos debían renunciar antes el del 27. 27 de junio Y, de y por eso 2018. vienen los líos. Ese todavía es un limbo ahí. Por Y eso, después ¿qué cosa tienen tan- que defender. qué Lo cosa cierto tan- es que sobre la base de eso, la intención que tenían los concejales de Medellín, Fabio Humberto Rivera, Jesús Aníbal Echeverri, Tenían. Carlos Alberto Zuluaga y Aura Marleni, Sí. en hacer una alianza Para y sacar un convenio candidato para a la sacar un alcaldía. candidato por firmas, se les chamuscó. Se le chamuscó porque usted antes de empezar el programa hacía Debieron un haber renunciado análisis. ayer. Usted hacía un análisis y era que, claro, porque, pero venga, hágame un favor, analicemos bien el cuento, porque Germán Vargas Lleras recogió firmas por un movimiento, se dejó acompañar por Cambio Radical. ¿Por qué usted cree que los concejales que mencionó tendrían Y él que no, haber y él no renunciado? renunció. Germán Y él Bagallera no no renunció un renunció. año antes. Entonces ahí, Pero bueno, es que que no sabría analicemos. qué decir en esa Lo mismo. jurisdicción, si es lo mismo. Lo ¿no? mismo. No, él por está- eso, él yo aspiró tampoco por un- estoy No muy sé, claro yo ahí. no estoy en Es para que lo condiciones de investiguemos. O sea, a mí no me parece tan complejo el hecho de que hoy los concejales, o sea, para mí los concejales todavía no se les ha cerrado el camino totalmente, para mí. O sea, no se les ha cerrado Para tener su candidato en a la el alcaldía. sentido de poderse postular como un posible aspirante a la alcaldía. Ajá. Pero para lanzarse Un movimiento. por un movimiento, Sí. terminó ayer. a menos terminó que ellos ayer. hagan lo siguiente. Espere a ver. A no ser que hagan que se inventen una consulta multipartidista, como la que hicieron ahorita los presidenciales para elegir un candidato Pero ¿cómo si son cuatro, entre ellos son varios cuatro partidos. partidos diferentes? Ah, claro. bueno. Por eso Sí, porque es que multipartidista, son interpartidista. la U, exacto, interpartidista. Son la U, conservador, liberal. Y Cambio Radical. Pero con un Y- pequeño con Con detalle. Robert Borges. Sí, porque Robert Borges, pues, o sea, los que aparecen ahí son Alberto Rivera y la mayoría sí del Partido Liberal, Jesús Aníbal Echeverri, el Partido de la U, y Carlos Alberto Zuluaga, el Partido Conservador, pero siempre ahí como rondándolos, siempre se ha dicho que está Robert Borges de Cambio Radical. Pero con un pequeño detalle, don Rubén, que el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U están pasando por un desprestigio
Ah, claro. Que si usted me propone Ah, eso sí, hoy, claro. los coge Centro Democrático y los muele el año entrante. No, Ok. es Hasta que- los bajardistas los pueden moler. Es que inclusive la versión de, y con todo el respeto, pues yo no tengo nada contra Jesús Aníbal, me parece un buen tipo. Que Pero es una, que usted dice que es no un entra al club campestre, líder yo no sé usted por qué político, siempre dice lo mismo. Pero no, venga. Pero yo no creo, por ejemplo, que Jesús Aníbal, que ha querido dejar entrever que podría Él está vendiendo su tener candidatura hace el rato. apoyo de Centro Democrático, cuando sí, por las condiciones políticas actuales, Centro Democrático puede tener un candidato propio, así se postulen 10. ¿Sabe qué? ¿Por qué él dice eso? Porque él cree que como Juan Felipe Lemos Uribe obtuvo muy buena votación por el partido de la U y ha sido muy bien recibido por el Centro Democrático, cree Jesús Aníbal que esa condición va a ayudarlo para que se haga contar en ese equipo el año entrante. Por lo que usted dice es totalmente cierto. ¿Usted imagina la pelotera que va a haber en Centro Democrático para escoger candidato a alcaldía y gobernación? Pues imagínense, Jaime Mejía. También. Jaime Mejía está También. haciendo No, mijo. pinitos Sí, para postularse. No. ¿Quién más? Varios. Vea, por ejemplo... Carlos Mario Estrada es posible y está muy bien rankeado Si no acepta- porque es uno si no de los acepta hijos ministerio. mimados del nuevo presidente. Federico Hoyos, si no acepta ministerio, también está metido en esa colada. Santiago Gómez Barrera, que es del secretario. Bueno, ¿qué pasó Te con creemos, él? te Él no ha creemos. renunciado. Él no ha renunciado. No ha renunciado. No, Pero, dicho, muchachos, pero yo- es que yo creo que es otra, es que Es hay otro- que, hay hay que que mirar bien averiguar esa cuando, vaina. Yo cuando, no le- yo cuando no- se es servidor. Yo no le, es que servidor cuando público, está en ¿cuál es una- la diferencia? Servidor público, un concejal es un servidor público, pero también son servidores públicos los funcionarios del Estado. No, los está que- bien, pero la contratación, o sea, la dignidad es distinta, porque los que están en las corporaciones fueron elegidos por voto popular en Sí. representación de un colectivo. Sí. Mientras que, por ejemplo, Santiago Gómez, ¿qué puede decir que a qué partido está representando veo en la más, gra- alcaldía? Ninguno. veo más grave la situación de Santiago Gómez que la situación de un concejal. Que la de Los los concejales. concejales casi que pueden llegar hasta el Hasta el final. final, sí. Y hasta el Como final. hacía Rodrigo Mendoza. Como Claro, Rodrigo Mendoza, pero puede llegar cuando hasta el se- Rodrigo final. Mendoza Pero llegaba, hacía la cuando- campaña a la Cámara, Claro. perdía y otra vez quedaba ahí con... Pero Como cuando lo- se como lo- postulan como lo- por el mismo partido. Vea, para la muestra un botón, como lo hizo Claudia López, Ah, total. senadora de la República. ¿Renunció acaso? Jorge? Ahí ¿Y está. Jorge? Siguió Jorge Robledo. Jorge Robledo. Renunciaron Ay, acaso a como las cosas de la vida. Es que no renunciaron porque sabían que no iban a quedar. hablando de ciertas cosas. Como dicen en la costa, eh, ñoñi. hablando de esa cosa de la transparencia y la decencia y demás, y fueron aspirantes, bueno, sobre todo en el caso de Claudia López, que fue aspirante a la vicepresidencia sueltan la teta, como dice de la Rubén. República y siguió ahí Claro. devengando en Ajá. el Senado de la República. pidieron una Entonces, consulta para anticorrupción. yo creo que para los corporados no es tan complicado, es más complicado y por ello quiero quedarme callado el día de hoy, porque no tengo claridad, porque no tengo claridad, porque Pero no, aquí pero especular. podemos hablar de candidatos. No, sí, no, para decir qué pudo haber pasado, porque sí me extraña que Santiago Gómez Barrera, Está ¿quién es? calladito. Debió haber Eugenio renunciado. Prieto Soto. Eugenio Prieto Soto. Está calladito. Mauricio Tobón. Tobón. ¿Qué pasó? con Porque les ellos? dijeron lo que dijeron sus asesores jurídicos. Exactamente. Quédense quietos. Entonces yo no sé. Porque ellos la deben yo tener no muy sé. clara. Ellos sí la deben tener muy clara. Por Sí, ejemplo, se tiene que decía ser. esta circunstancia. Tiene que ser. Estaba yo en el aeropuerto y me preguntaba alguien muy cercano a Eugenio Prieto. Bueno, ya Eugenio Prieto va a renunciar y va para Cambio Radical. Y yo, un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo es la cosa acá? No, es que ya toda la gente está en Cambio Radical y están allá con Duque. Entonces yo dije, son cosas que se van diciendo en corrillo, pero ojo que cuando el río suena, piedras trae. A Roger no le gusta mucho el ruido, pero de esos ruidos muchas cosas se van concretando. Pero es que todos son muy acomodados. Ah, Esta sí. semana hubo una reunión entre los liberales y con presidente. No, más duquistas que los liberales Claro. tienes. Pues perdóneme. Y eso es lo que el electorado les va a cobrar. Por eso Aunque- la aunque- entrante- Aunque Yo ayer, no veo- hablaba, oiga, aunque ayer hablaba con este señor, el abogado del que mencionamos ahorita, David Suárez, Suárez. y yo le decía pues acerca de lo que hemos venido diciendo nosotros todos los periodistas del área política, de que se acabó el partido conservador, se acabó el partido liberal, le decía, eso es falso, siempre pasa lo mismo. Eso es coyuntural. Espere las elecciones del año entrante y verá cómo, mencionó incluso, como Aura Marlene Arcila, como Fabio Humberto Rivera, pues que como tiene Bernardo maquinaria. Alejandro Guerra Hoyos, por Exacto. eso, Lo que- exactamente, como los que siguen hay siendo un el Partido desgaste. Liberal no se van a morir, una no maquinaria. se han Usted muerto. con la Universidad de Medellín ¿Sabe no qué puede. dijo? Fabio Humberto Rivera Es una también me lo maquinaria. dijo a propósito de un programa de estos que hicimos nosotros, que hablábamos de eso, y Fabio Humberto me dijo, así como es de gracioso, él dijo, yo no creo que sea así. Y Fabio se ha dicho contar Y todos se ha estos dicho contar periodos toda la vida. con el mismo partido, el mismo Y matiz. puede que sean carteles, que sean
partidos de cartel o rémoras, como yo he venido diciendo, que se hayan vuelto duquistas, pero eso es lo que les permite seguir alimentándose como rémoras y continuar vigentes. Lo que Y pasa- eso lo pero hay veremos un ingrediente, en las Roger. elecciones del año Lo que pasa es que 2019. Todas esas rémoras van a querer hacerse contar con el Centro Democrático. En el Centro Democrático no hay cama para tanta gente. Usted me está hablando de dos cosas distintas. David Suárez, yo diría, hay una cosa que es la estructura de la maquinaria. Por ejemplo, un Iván Agudelo con la Universidad de Medellín, Eura Marleni, no necesitan, Claro. no necesitan un movimiento de por No, firmas y- porque ellos tienen ya un y equipo. estoy hablando más de las súper fuerte. corporaciones. Pero cuando van a aspirar a alcaldía y Máxime gobernación. cuando pusieron cancilleres del Senado. No, y para aspirar a alcaldía y gobernación es donde yo no los veo tan fácil. Sí, sí, ahí sí. esa maquinaria no opera, porque ahí sí ya es un cuento de Medellín, si vota la gente ya mucho por el tema de opinión. Sí, no, Lo mismo que para gobernación. pero estoy hablando más de corporaciones. Ah, ahora sí. Más de corporaciones, ahora sí. porque ya para Más la de alcaldía diputados, de Medellín, concejales. sí, Lo para la mismo. alcaldía de Medellín y la gobernación de Es otro Antioquia, paseo. por supuesto. Ahí está Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, ¿quién era? Hace un tiempo fue un concejal, después aspiró por la U, le fue bien, montó movimiento por firmas, congregó a todo el mundo, nadie daba un peso por Federico Gutiérrez, ahí es el alcalde de Medellín. Sí, señor. Bueno. ¿Pero por qué? No, yo sé que la última semana llegó el santismo, independientemente de eso, ya él venía con 100.000 votos que había obtenido en la primera elección, después hizo un trabajo juicioso todo el tiempo, machacándole al tema de las firmas y trabajando, logró, sí, gente del santismo llegó, pero yo no fueron los únicos que lograron no que... solamente el santismo, O sea, él mi estaba rey. solo pues esperando al santismo. No solamente el santismo. No, el eso- GEA. Perdóneme. El GEA estaba repartido también con Juan Carlos Llegó Vélez. el GEA, llegó el santismo, llegó el fajardismo, llegó el uribismo, Claro. llegó hasta el putas, hermano. O sea, no venga a menospreciar lo que yo he dicho acá. Ni Es menosprecie, que uno no llega- menosprecie uno- usted el liderazgo que tuvo el uno hoy por alcalde. generación Él hizo su espontánea trabajo. no llega ni a una Pero alcaldía ni a una pero gobernación. para usted Ahora, yo no estoy lograr esas descalificando alianzas a Federico tiene que ser un en su líder. trabajo. Por eso, Ahora, tiene que ser un es que líder yo- para lograr eso. Es que yo Para nunca no he puede ser dicho un lo pendejo. contrario. Para darle razón Yo a nunca usted, he dicho Rubén. lo contrario. Para darle Yo he razón dicho a- lo contrario. Entonces, Pues está- tan buen líder es que logró los congregó. exactamente. ¿Que logró qué? Que los logró congregó. congregar esa Eso es lo que gente. te estoy diciendo. Claro. Óigame, y para la muestra un botón, hay gente de Fajardo en la Muchachito administración este de... no. Escucha, Sí, pregunta, ya no pregunta. tanta. ¿Hay gente de Fajardo en la administración de Federico? Ya no tanta. Ya porque- no pero, tanta. pero Hubo, claro, Linder. Hubo y hay. Hubo y hay. Y hay, claro. Hay gente del Partido Centro Democrático en el gobierno de... Muy poquitos, pero hay. ¿Del Centro Democrático ya? Sí. José Nicolás Duque Osa. No, pero es que no contemos José solamente Nicolás, los sí. de el primer anillo, ¿no? Cuéntanos que hay del segundo para abajo. Ah, ya. Pues es que... El primer Y hay, y hay Sí, gente, claro. y de alguna manera se han beneficiado los empresarios nuestros con esta administración. Además, Claro, que sí, por claro, supuesto, además los que sí. mismos. Usted no quiere decir que si estuvieron Es más, ahí. yo tengo una pregunta. Y santistas. No, los santistas sí, eso está más que definido. Pero venga, Roger. Santos dijo, y eso lo podemos afirmar Sí. tranquilamente, dijo a acompañar a Federico Gutiérrez. Bacano. Exactamente. Y así fue. Bacano. Como pasó con las elecciones presidenciales, a acompañar a Gustavo Petro. Ah, sí. Sí, señor. Hoy por ahí sí le voy a decir lo que me Ahí dice usted hay a mí. una cosa muy Usted complicada. está firmando, Yo está estoy opinando. diciéndolo porque... Sí, yo lo cierro aquí. Porque, óigame pues, porque las cosas que se han oído al respecto en Casa de Nariño sobre que los antioqueños le jugamos mal a al presidente, Al gobierno. al presidente Santos, Pasó la factura. porque acompañamos supuestamente todos los antioqueños A Duque. a Duque. ¿Eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que la Casa de Nariño no quería que Duque fuera el presidente de la República. ¿Y es lógico o no es lógico? Sí, Por lógico. supuesto. Claro. Totalmente Y lógico. lo Pero con toda esa repetimos garrotera muchas que le han veces. dado a Ah, Santos. bueno. Es que es lógico. Bueno, por eso. Es Mire, que nadie es de... Es Por que eso. la postura en su momento del presidente con respecto a Él la se quiso ganar emergencia de Antioquia. Hidroituango Claro. no es gratuita. Ah, oiga, Exactamente. otro dato. Venga, lo hacemos enseguida, pero, lo hacemos una enseguida. cosita, para que quede en punta. Porque hay tanta gente joven en el gabinete de Federico Gutiérrez. ¿Obedecerá eso al cumplimiento de algunos favores de empresarios o de sectores? Porque uno ve gente demasiado joven. Sí. Yo no tengo nada en contra de los jóvenes, muy chévere. Pero, por ejemplo, hay secretarías como la de movilidad, que hay un muchacho Iglesias que cuando tiene que 22 años, 23 años. Pues miren la niña de infraestructura. No, todos, mírenlos Todos, todos. todos, mírenlos todos, todos. sí. Muy bien, un corte para mensajes, ya regresamos. CNC Clasificados.
Ofrezca sus servicios. Su inmueble, arriéndelo. Eso que no usas, véndelo. Ofrezca o consiga empleo. Venda por televisión. Lo mejor para comprar, lo mejor para vender. Comunícate ya al 422-9958 o al WhatsApp 319-377-4376. CNC Clasificados, de todo para todos. En CNC te acompañamos siempre. Síguenos en Facebook, canal CNC Medellín. Twitter, @CNC Medellín. Instagram, CNC Medellín. Visítanos en www.canalcncmedellin.com. Seguimos en la suma de los mejores. Bueno, yo me quedé pensando, muchachos, mucho en el tema de la coalición de concejales de Medellín. Aura Marlenia Sila Giraldo, habríamos pedido los del Partido Liberal. Aura Marlenia Sila Giraldo, Fabio Humberto Rivera, Partido de la U, Jesús Aníbal Echeverry, Partido Conservador, Carlos Alberto Zuluaga, y de pronto, que por ahí lo vi revoloteando, Cambio Radical con Robert Borges. ¿Qué es lo que puede pasar realmente, de acuerdo con la doctora Aura Marlenia Sila Giraldo? Es que primero tiene que contar con los partidos, eso está claro. O sea, primero tiene que conseguir la mula antes de ensillarla, porque la voluntad de ellos es una cosa, pero una cosa piensa el Partido Conservador, eso es muy complicado. el Partido Liberal y el Partido de la U. Pero no puedo hablar de, porque ya no puedo hablar de un matiz. Tendría Por que eso, primero aglutinar del a todo partido. su equipo liberal, no al matiz de ella. No, ¿O qué? no, pero más todavía. Por más eso, grave, todo el partido. Porque el matiz de ella lo define. Claro, el matiz de ella es el de la partido Universidad ella. de Medellín, es el Bueno, Partido Liberal. Qué camello esa Por vaina. eso, no es tan fácil. Entonces, después de ello puede haber lo que sugirió ahorita Rubén Benjumea, una consulta interpartidista. Los partidos se ponen de acuerdo y dicen, listo, vamos a escoger al Como hicieron con Luis candidato Pérez. único, vamos a escoger el candidato único entre estos concejales. Entonces hagamos una consulta y que sea la gente la que decida si va a ser Aura Marlenia Arcila, Fabio Humberto No, Rivera, Jesús Aníbal Echeverry o Carlos Alberto Eso es Zuluaga. un gallo. Y que también, dice Aura Marlenia Arcila, no quiere decir que eso no les pueda permitir aspirar por un grupo significativo de ciudadanos, o sea, por firmas, Eso es un como gallo. lo hizo precisamente Germán Vargas Lleras, que Claro. teniendo su propio partido, el de Cambio Radical, Buscó las recuerde firmas. Juan Carlos que nos lo dijo a nosotros, el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, en el programa, dice, es que lo que nosotros no queremos es que los otros partidos, No puedan el partido de la acercarse. U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, no se puedan acercar porque, vamos a decir de entrada, este es el candidato a la presidencia por Cambio Radical. Entonces, eso es lo Eso que es plantea correcto. la Y hay doctora otra Aura Marlenia. circunstancia, Roger, yo lo que veo eso muy complicado primero. Cada concejal, entonces Jesús Aníbal tendría que convencer a todos los de la U. Fabio Humberto Rivera, a todos los liberales y Sí. lo mismo Aura Marlenia Arcila Giraldo. El caso de Carlos Alberto Zuluaga, convencer a todos los conservadores. Vea, es más fácil que ellos apoyen a un candidato del Centro Democrático a la alcaldía Pero y se pueden les hacer el acaba la ejercicio bobada. o no. Pueden hacer el ejercicio. A mí me parece que sí pueden hacer el ejercicio. Pero el desgaste grande. Otra cosa, No. ¿en qué quedó esa propuesta de Usted- unos diputados también hacer lo mismo? Allá estaban haciendo un ruido que vamos a sacar un gobernador que interprete nuestras necesidades. ¿Dónde quedó esa recocha? Así esa yo no propuesta. escuché quiénes son ellos, ¿quiénes? Los que estaban molestos, no, eso puro cuento de pasillo, pero cuando el Ah, gobernador los ya, apretó ya. y les digo, es que ustedes dejen de, En cambio, esto sí dejen ha de sido mamar medio gallo. Esto oficial. ha sido Lo de más los oficial. concejales sí ha sido medio Otro ha sido oficial. más de pasillo. Lo de los concejales Política ha de sido un pasillo. poquitico oficial, con el panorama que nos abre la luz con la luz al final del túnel que da la doctora Aura Marleni. Uno sí puede prever que la cosa se va a quedar en el camino porque tiene mucha arandela, muchos requisitos. mucha. Primero, ¿quién va a unir los partidos De cada uno. de cada uno Primero. Sí. en torno a los proponentes de la iniciativa que Porque están hay ahí? mucho matiz. Eso. Muchísimo. Muy bien. Y peleas. Muchísimo. Exactamente.
Segundo, consulta interpartidista cómo y en qué condiciones quiénes? y de dónde el presupuesto y cómo Para va a ser hacerla. el proceso para hacerla, que es la mecánica. Y el tiempo. Exactamente. Y fuera de eso, el movimiento Entonces por a firmas. eso tocaría hacer como que por consenso que cada partido dijera, entre estos precandidatos es este. Y la otra, el movimiento por firmas. Pero lo de las consultas, recuerden que como es un mecanismo de participación constitucional, entonces es posible que se tome una decisión antes de las elecciones ¿Sí hay del tiempo para 27 tanta de cosa? octubre. Claro, estamos a más de un año. ¿Pero qué estamos estamos a un año hablando y 4 meses. poner de acuerdo a los partidos, eso hacer es movimiento problema por de firmas ellos. y consulta Pero interpartidista? lo pueden tomar, lo pueden decidir. Hay un año, 4 meses Ahora, para hacer una consulta. la por allá en otra julio, por evaluación, ejemplo. Coge el Centro Una Democrático y cons- los una barre. No, pero un momentico, usted. Momentico, pero usted no. Oiga, pero usted, ¿por qué dice? Lo dice- digo porque terminan ellos haciendo alianza con algún candidato eso es del CD. distinto. Claro, Eso- no, pero yo Toda pues esa lo que hice payasada para llegar allá. y yo voy a decir una cosa más imprudente ahora. Todo ese desgaste, cuando hoy ninguno de los proponentes tiene opción de poder pasar. Ah, bueno, entonces ¿saben qué, muchachos? Ahí me suena como va, Ya Roger se muchachos. enojó, ¿vio? No, porque es ¿Qué? que Pero no lo te que pasa enojes. es que no me estoy enojando, simplemente le estoy poniendo lógica a esto. Como lo que se dice, y yo también incluso lo he planteado, como consecuencia de lo que pasó en las elecciones presidenciales. El Partido Centro Democrático, lo dijimos aquí en el pasado programa, será quien posiblemente, Ponga todo con acá. gran posibilidad, sea el ganador de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. no salgamos a Listo. votar entonces. Pero exactamente, y Eso es lo que le arregla entonces, Roger, eso es lo y que le entonces arregla. la gente, no, y entonces la gente se queda pues malicruzada. Me parece es- muy importante, y este ha sido claro. un saludo para Aura Marlene Arcila, Fabio Humberto Rivera, Juan va a votar Carlos por eso. Es que Alberto son muy- Zuluaga, es que son muy queridos. Y Son muy que buena lo gente. hagan, Todos que son lo muy luchen. queridos y muy buena gente. Yo que en lo que personal luchen. soy muy amigo de Fabio. Me parece que es un tipazo. Hombre, es un mira, tipazo. Pero de así ahí, le decían a Iván Duque, hombre, es que es muy querido, ese muchacho es muy querido. Con una No, pequeña ese muchacho es muy diferencia. querido. Pero es hay- que Duque tenía un padrino inigualable. Claro. Y aquí los que usted Una máquina menciona para no hacer tienen votos. ese padrino. O sea, según esto, señores, No se échense enoje. a dormir. No, se pues yo me estoy enoje. enojando. Pero Pero- esa es la co- esa Es es que la te co- incomoda. esa es la conclusión de Pero- usted. pero No, es- porque a mí me da una tristeza grandísima. Permítame, Te manda a votar por ¿cómo? Fabio, pues. Entregarse, ¿Cómo es que vos te llamas? ¿Cómo entregarse, es que vos te llamas? entregarse. Pues entreguémonos. No, entréguense. no es eso. Ya, Centro Sino Democrático, que- muchachos, entréguense. No, sino que es que vea, hay una cosa. Primero, yo creo que a usted le tocó sentarse ahí con nosotros para mirar lo que pasó en las elecciones Congreso. parlamentarias y en las elecciones para presidencia, donde los partidos políticos, yo creo que no son los partidos realmente, sino los integrantes del momento de los partidos políticos que, Los outsiders que le que gustan a usted, tienen Roger. un desgaste Sí. impresionante. ¿Por qué? Por sus decisiones Claro. contradictorias Exactamente. que la feligresía y el electorado y la ciudadanía ha visto. Ah, no, si vamos a eso, Hombre, ¿sabe no quién- somos nosotros. ¿sabe si No vamos a somos- eso? Si vamos a eso, ¿sabe quién exactamente, es? exactamente. Si vamos a eso y vamos a seguir al pie de la línea de la teoría, y usted lo dijo, entonces Epa, aquí vámonos. la gobernación de Antioquia es de un candidato de Sergio Fajardo Valderrama. Eh, La alcaldía de Medellín es de un posible. candidato de Sergio Fajardo Valderrama. O del Centro Democrático. Cualquiera de los Entonces dos. yo Esa diría, pelea está ahí. no, porque le estoy diciendo, Hoy esa es la sí. teoría. Hoy- esa yo es la creo- teoría. esa es mi Yo teoría. creo que hoy Lo no hay único que que ser yo bruto. sé, Mire, hay una lo único cosa- que yo sé es que Luis Pérez Gutiérrez le ganó la gobernación de Antioquia a Centro Democrático. Lo único que yo sé es que Federico Gutiérrez le ganó la alcaldía de Medellín a Centro Democrático. Pero hoy es muy distinto Claro, el escenario claro. que hay. Hoy el Roger. panorama es, diferente. es un poco distinto. Es muy diferente. El panorama es un poco Pero Roger, distinto. tranquilo, no le estamos diciendo que la gente Y hay, no vote. y hay una Hay que cosa. mirar, estamos y hay, apenas en junio. y hay una cosa Esperemos. bastante clara. Hoy, las candidaturas tienen cierta direccionabilidad a que tienen más opción de poder cuando son de coalición, Exacto. no avaladas por los partidos. Ah, Y con muy líderes bien. muy Entonces genuinos. ahí, Entonces ahí está la propuesta de ellos. Ahí está la propuesta de no, ellos. pero es que son los partidos. Ellos van a terminar ayudando a alguien del CD. Claro, por supuesto. Ellos terminan Hagan el ejercicio, adhiriendo. hagan la consulta, Terminan volteen para acá, adhiriendo. volteen para allá. Ahora, el caso de Federico Gutiérrez es un caso sui generis. Es que los concejales están pensando, es que Federico fue concejal, entonces yo también voy a ser alcalde. No, eso es- No, señor, no, eso es eso, totalmente errado. esa dinámica No, no, no es eso. no es matemática No es eso. ni se aplica estricta. Nada que ver con eso. Para sí. que Roger se quede tranquilo. Pero entonces, para yo quedarme tranquilo, quiero decir es que Yo creo hay que que las- luchar. Hay que luchar. Yo creo Ah, que hay sí, que hay que plantearlo luchar. de otra manera y es Hay que plantear cómo se la las lucha. va a ingeniar, Eso. cómo se las van a ingeniar los integrantes de los partidos, especialmente la U, Para hacer la liberales diferencia. y conservadores, Para para, hacer la diferencia. mostrar una cosa distinta Eso. Ah, bueno. que permitan Eso es. seducir Eso. al electorado para Y- que y eso- salgan, esa es la clave. para que salgan a votar por ellos. Y eso Pero hay que como decir. están hoy, Pero con el mismo discurso. Muy bien. con muy como bien. están hoy,
con Muy los bien. políticos que los representan Hoy. y con el discurso que tienen, no No tienen tienen nada que nada. hacer. Muy bien. Los pueden moler todos y Pero no sale medio ya candidato con opción de poder. ya lo dijo usted, Rubén. Eso. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Es que Porque esa es la si pregunta, no, Roger. no, pero ustedes lo que estaban diciendo ahorita es que no tienen nada que hacer. Ojo, Ellos, pues, no, una cosa hoy. por eso, Pues, una dígame, cosa es, no tienen nada que hacer, Diga, entonces, ¿cómo van a entonces hacer yo le hago para una, seducir? yo le hago una pregunta a usted. Dígame cuál es la opción que tiene Carlos Alberto Zuluaga para ser, El solo. Yo- alcalde de Medellín. Yo creo que ni el para solo- concejal. usted lo acaba de decir, Siendo el solo, imprudente. Oh, pues es que no Mire, sacó él la solo. votación para ser congresista. Pero, ojo, ¿De dónde? él solo, ni Fabio Humberto Rivera, él Tampoco. solo, ni Aura Marlene, ella tampoco. sola, Jesús Aníbal ni tampoco. él solo. No. Pero igual puede usted plantear candidatos solos, pero es la estrategia política. Como Es hizo lo que Federico ustedes Gutiérrez, él dijeron empezó ahorita. solo. Él solo, imagínese. Sí, señor, Federico Gutiérrez empezó solo. Oiga, Con ¿qué su tal Luis movimiento y Pérez su vaina. Gutiérrez contra el mundo entero? Luis Pérez Él Gutiérrez empezó contra, solo y después los unió a todos. por eso, Pero exactamente. empezó solo, pero con sus exactamente, movimientos y con sus cosas. Exactamente. Solo liderando. ¿Quién da un peso por Luis Pérez Gutiérrez? El Luis Pérez Gutiérrez ha luchado solo Él se desde da que por terminó su alcaldía en el año 2003. Pero no le chupa rueda a con nadie. Toda la prensa Eso es lo que yo encima, digo. prensa local, regional Por y nacional eso. encima, con todo ¿cómo se llama esto? El grupo económico En contra. antioqueño encima. Pero él era el líder, nadie con le las chupó, redes no le sociales chupó en rueda a contra. nadie, a él le chuparon rueda. Él solo. Pero él lideró eso. Bueno, eso estoy diciendo. Federico Gutiérrez lidera Eso solo. estoy Y diciendo. después conquistó y después se enamoró. Claro. Eso estoy Es más, diciendo. le dijo a Álvaro Pero ahí Uribe, hay yo que no quiero ir con no, usted pero por Centro pero- Democrático, pero yo voy ahí- por mi movimiento. pero ahí hay Eso se que llama tener- berraquera. pero ahí Lo también- mismo tienen que hacer estos concejales. Pero ahí también hay que tener en cuenta una cosa, y es que por lo menos Luis Pérez, que un tipo que le tocó solo, Sí, montar contra una el mundo. candidatura Contra de el mundo. coalición, montar una candidatura de Sí, coalición, bravo. reunir empresarios, reunir partidos, reunir tendencias. Sin burocracia, Tiene una cosa sin maquinaria. que a mi modo de ver Ya. les hace falta a los A los que concejales. mencionamos ahora, es lo que estoy Y se diciendo ahora. llama una cosa carisma. Muy bien. Muy bien. ¿O cómo es Eso, la cosa? Eso es cierto, muy ¿O bien. cómo es la Usted cosa? está hablando de la persona, pero no La quiere persona. decir que ellos tomen la decisión que sea ellos. Finalmente, o sea, es que estamos hablando ahorita no tanto. O sea, usted ve a la estrictamente doctora de ellos. Aura Marlene que me merece el mayor respeto y usted, pues bueno, yo porque pues, ya la conozco y sé que es muy querida, pero usted la ve y ella intimida. Bueno. Es muy Muchachos, buena como usted ve a se acaba Carlos el tiempo. Alberto y ¿qué? Se acabó el tiempo. Bueno, Muchachos, perdón, pero ¿saben qué? Yo lo que quiero decir No es... lancemos a Roger, hombre, a la alcaldía. No, y se acabó esta muchachos. pendejada, alguien con Qué rico, propuesta novedosa. incluso. güey. Demócrata. Pucha, me van a sacar de lanzarme a mí a la alcaldía de Medellín a ver. Hágale a ver, hermano. Sí, de pronto Cuente algo- con mi voto. Usted no dice pues que usted tiene la constitución y que usted Cuente que no sé con mi qué, voto, y la doctor. vaina, vamos para Ya adelante. tengo 2 votos y los de acá. Y Roger, vea la No, pinta de alcalde que tiene tan y berraco, un esto es alcalde para que decir usted- lo siguiente, esto es para decir lo encorbatado. siguiente. Es que la dialéctica política nos tiene que generar cada día algo distinto, el devenir. Como decía Heráclito, el agua cambia siempre no es la misma El agua. curso. En el transcurso El agua del río de siempre las es aguas distinta. siempre es distinta. El devenir de la política es lo mismo. Algo pasará mañana que genere un cambio. Le sonó incluso la en nuestro la pensamiento. candidatura a Roger, hombre. Ay, pucha, Roger, El movimiento Sinergia Informativa recogerá firmas con los números mejores. Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo, Roger. Y no se enoje, hermano, estamos aquí. Yo no me estoy ¿usted enojando, quiere? hombre. Me Yo da- Sí, siento que hombre, se sí. enoja. Es tristeza que bajemos, Preocupa que bajemos los brazos. Que se le suba los triglicéridos y de pronto No. le No, usted no infarto. sufre de nada de eso. No bajemos los Somos brazos. nosotros, Rubén. Gracias, Rubén. Hombre, a ustedes, gracias, muy amables. Y que no suene a eso, al contrario. Esto es Nuestra muy divertido y muy discusión. amable, muy agradable discutir con estos muchachos. Lo que pasa es que ustedes sí saben cuál es mi posición, es no bajemos los brazos. El vaso siempre medio lleno, no medio medio vacío. Gracias a todo el equipo técnico del canal CNC y a ustedes que son los mejores de los mejores, inteligentes, y calificados, los televidentes e internautas. En la suma los mejores. Chao y gracias.